Bienvenidos a este encuentro donde hablaremos sobre la evaluación del miometrio según el protocolo del MUSA para definir no solo sus características sino las lesiones. En el año 2015, un consenso de especialistas se juntan para formar un equipo donde unifiquen diferentes criterios, los cuales fueron la metodología de obtención de imágenes y seteo del equipo, definir los criterios biométricos no solo del útero, sino de sus patologías, unificar la nomenclatura de los criterios descriptivos, definir los criterios de riesgo para cada patología y utilizar un sistema de informe unificado. Pero lo que es importante es que como en la evolución de los estudios de los diferentes consorcios vieron que esto sufría modificaciones, explican claramente que esto no impide utilizar nuevos protocolos para patologías específicas, pudiendo cambiar algunos de los criterios descriptivos de este primer trabajo. Iniciaremos con la metodología para obtener las imágenes y el seteo del equipo. Al igual que todos los protocolos anteriores, lo que dice es que el útero debe ocupar al menos 2/3 de la pantalla. Y como podemos ver aquí, uno de los problemas que tenemos es que por vía transvaginal no podemos observar de manera rutinaria el cuerpo y el cuello uterino en una sola imagen. Y esto nos está informando que debemos analizar y ajustar el tamaño de la imagen para la visualización del útero y luego, en una segunda etapa, examinar el cuello uterino. Recordando que en aquellas patologías en las cuales se excedan el límite de la pelvis o la profundidad máxima que se pueda obtener por el transductor endocavitario, es necesario hacer un examen por vía transabdominal. El segundo criterio importante es cómo se debe ajustar el sistema de ganancias, recordando que el miometrio es la estructura predominante en el aparato ginecológico interno femenino, se toma como patrón al miometrio y este debe ser hipoecoico en toda su profundidad y extensión, de tal manera que nos permita identificar cuando existe alguna alteración que modifique las características propias del miometrio. Con respecto a los criterios biométricos, habla de 3 criterios fundamentales. Uno es observar la simetría, la otra es la biometría propiamente dicha y luego la relación entre el endometrio y el miometrio. Con respecto a la simetría, en condiciones de normalidad, la pared anterior y posterior del miometrio deben ser simétricas o similares, aproximadamente igual a 1 en cuanto a su medición. Con respecto a la biometría, como bien dijimos, en una primera etapa podemos observar el cuerpo y luego deberíamos observar el cuello, dado que la amplitud que tiene el ultrasonido no nos permite visualizarlos a todos en un solo tiempo. Como norma general, primero, para medir el útero, sea en anteverso o retroverso flexión, utilizaremos un corte sagital medio donde podamos visualizar la continuidad de la línea endometrial con el endocérvix. Se debe identificar el orificio cervical interno y se tomará como diámetro longitudinal del útero una línea que vaya desde el fondo uterino hacia el orificio cervical interno, manteniendo la relación con el endometrio, y a 90 grados en su altura máxima el diámetro anteroposterior. Luego, como explicamos en las conferencias anteriores, giramos el transductor en sentido antihorario, buscamos el ancho máximo del útero y lo vamos a medir en un corte de externo a externo, manteniendo su relación con el endometrio, para luego retirar un poco el transductor hasta visualizar completamente el cuello uterino y podemos medir de OCE
orificio cervical externo, a OSI, orificio cervical interno, para tener la medición completa. Para el útero en retroversoflexión, los diámetros longitudinales anteroposterior, transverso y el cuello no tiene modificaciones. La norma dice que la biometría que se debería informar es la del cuerpo uterino en sus diámetros longitudinales, anteroposteriores y transversos, y que solamente el cuello debe ser medido cuando la paciente debe ser intervenido quirúrgicamente. Pero si yo no me acostumbro a revisar el cuello, puedo obviar la presencia de mucha patología, como este pequeño pólipo endocervical. La relación endometrio-miometrial la utilizamos para evaluar la probabilidad de invasión miometrial profunda en el cáncer de endometrio. Por lo tanto, hay diferentes técnicas, pero la que se recomienda utilizar es la de Carrison. La técnica de Carrison consiste en obtener un corte sagital medio del cuerpo uterino y medir en su parte más ancha el endometrio y el diámetro anteroposterior. Y utilizamos como reglas para definir si una paciente tiene el riesgo de una invasión miometrial profunda cuando la relación endometrio-miometrial sea mayor del 50%. Con respecto a los criterios descriptivos, vamos a tener que analizar diferentes variables, y estas son: evaluar la zona de unión o zona de transición entre el endometrio y el miometrio. Debemos describir correctamente a las lesiones, los artefactos ultrasónicos que existieran y su vascularización. Comencemos con la zona de transición, la zona de unión, o también definida como zona de conjunción JZ. Recordamos que entre el endometrio y el miometrio existe una pequeña zona marcadamente hipoecoica que corresponde a la zona de transición. Esta zona de transición que corresponde al miometrio nos va a informar diferentes características de patologías del miometrio que invada al endometrio o patología del endometrio que invada al miometrio. Esta zona de transición o zona JZ, nombre tomado del estudio de la resonancia magnética, puede ser evaluada en 2D tanto en los planos axiales como sagitales, pero ante determinadas patologías lo que a nosotros nos ayuda es utilizar la 3D, ya que nos permite obtener el plano coronal del útero, informándonos la zona de transición que no podemos observar con la ecografía en 2D. La zona de transición, como vemos, no es una línea, sino que tiene un espacio que lo podemos ver y delimitar claramente. Esta zona la vamos a poder medir solamente si tenemos un transductor volumétrico que nos permita hacer un recorrido automático. Si la obtención la hacemos a través de un barrido manual, solo haremos un análisis descriptivo de las características. Pero al tener esta opción de tener un transductor volumétrico, al medir esta porción de transición, la voy a poder evaluar con diferentes partes que pudieran estar comprometidas por patología. Observemos en estos diferentes casos, donde aquí tenemos el tamaño de una zona de transición, y cuando veo en esta otra, observo que el espesor del miometrio transicional es menor. Esto me estaría indicando que existiría alguna patología. Y consideramos que existe una alteración en ese miometrio transicional cuando es muy pequeño. Y aquí utilizamos nuevamente la regla del 50%. Cuanto es menor al 50%, nos estaría infiriendo que esta porción estaría afectada por una patología. Como dije, la línea endometrio-miometrial o zona de conjunción Z normalmente la vamos a evaluar en plano 2D, y esta la debemos definir como
regular, irregular, interrumpida cuando no vemos la línea y generalmente está asociada a una patología focal, o bien no esté definida. Estos cortes pueden ser colaborados además por el corte coronal. Al hablar de las lesiones pueden ser bien delimitadas, generalmente corresponden a miomas, o mal delimitadas, y dentro de la patología benigna la más frecuente es la adenomiosis. Comencemos con las patologías bien delimitadas. Lo primero que debemos hacer cuando tenemos una patología bien delimitada, generalmente un mioma, es identificar dos criterios básicos. El primero es en qué cara del útero se encuentra ubicada, y la segunda es la profundidad o la relación que tiene con el endometrio, con la serosa o las porciones del miometrio. Con respecto a la cara del útero, sabemos que puede encontrarse en la cara anterior, posterior, lateral derecha, lateral izquierda o en el fondo. Con respecto a la profundidad, habitualmente definíamos que estos miomas iban a ser intramurales, subserosos o submucosos, pero en muchas ocasiones, debido a la proporción de tumor que se encontrara en el miometrio y las modificaciones que podían generar sobre las serosas o el endometrio, generaban subclasificaciones no unificadas y que se utilizaban en cada centro. Por lo tanto, este consorcio decidió que la forma de informarlos es según la propuesta por Munro y que la hizo suyo la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, y es así como deberíamos clasificarlos. Este lo propone de una manera numérica, y los números, para hacer una mnemotecnia fácil, van de adentro hacia afuera. Los antiguamente definidos como submucosos serían los que, según la clasificación de FIGO, es el 0, 1 y 2. 0 se define como aquel mioma que se encuentra en su totalidad dentro de la cavidad endometrial. Esto es un mioma subseroso pediculado. El tipo 1 y el tipo 2 se diferencia dependiendo qué cantidad de mioma se encuentre en cavidad endometrial o bien cantidad de mioma se encuentra en la cavidad miometrial. Se define como mioma tipo 1 aquel que más del 50% de la lesión se encuentra dentro de la cavidad endometrial, mientras que el tipo 2 es aquel que más del 50% se encuentra dentro del miometrio. Los miomas intramurales se los clasifica como 4, el 2-5 que vamos a hablar más adelante, y el tipo 3. Tipo 4 es aquel mioma que se encuentra dentro del espesor del miometrio sin deformar la cavidad endometrial o a la serosa, independientemente del tamaño que tengan. El tipo 3 es aquel mioma que se encuentra muy cercano hacia el endometrio, pero que se encuentra además asociado a un mioma submucoso. Los miomas subserosos son aquellos que van a desformar a la serosa, como sería el 5 o el 6, o que se encuentran directamente fuera del miometrio conectado por un pedículo, y a este se lo denomina mioma tipo 7. Es importante, en el caso de los miomas pediculados, identificar el pedículo. Por lo tanto, cuando yo defino que es un mioma tipo 7 de la FIGO, debo colocar el Doppler para identificar el pedículo. La forma de clasificar a los miomas tipo 5 o tipo 6 son similares a la forma que clasificamos a los submucosos. Cuando un mioma tiene más del 50% de su volumen dentro del miometrio, lo voy a llamar como tipo 5. Cuando el mioma tiene
más del 50% que excede al miometrio, a este lo voy a definir como tipo 6. Un apartado especial tienen los que se denominan mioma tipo 2-5. Estos son aquellos miomas que deforman tanto la cavidad endometrial como a la serosa. Cuando el mioma se encuentra en otro lugar que no sea en contacto directo al miometrio, como por ejemplo los de cuello, se denominan como tipo 8 o parásitos. Pero existe una condición donde el útero se observa aumentado de tamaño con múltiples imágenes y no podemos identificarlas como tales y en ocasiones no visualizamos incluso el endometrio. Y a estos se lo definen como miomas globales y que solemos observar esta imagen que excede tanto los límites de la pelvis que requerirá un estudio transabdominal. Una vez que los identificamos en la cara o su profundidad y a partir de ahora utilizando la clasificación de la FIGO, debemos definir su ecogenicidad y su ecoestructura. Los miomas pueden ser homogéneos, pueden ser uniformes y simétricos o pueden ser heterogéneos o no uniformes. Los homogéneos pueden ser generalmente hipoecoicos, pueden ser isoecoicos, pueden ser ecogénicos o pueden ser hiperecogénicos. Mientras que los que no suelen ser uniformes, con porciones ecogénicas, o bien pueden contener áreas anecoicas. Las áreas anecoicas que podemos encontrar dentro del mioma o de esta imagen focal, estamos obligados a evaluar con un Doppler color para identificar si eso corresponde realmente a una zona de necrosis o bien eso corresponde a un vaso de neoformación muy grande. Cuando analizo una masa uterina y sospecho un mioma, voy a analizar la forma, los límites y la ecogenicidad. La forma de los miomas generalmente es redondeada, con límites bien definidos, acompañados con un halo ecogénico periférico que genera una idea de pseudocápsula. Con respecto a la ecogenicidad, como dijimos recién, podemos observarlos de formas homogéneas o heterogéneas. Homogéneas pueden ser hipoecoicos o ecogénicos. Como podemos ver aquí, este es hipoecoico con respecto al miometrio circundante y este es marcadamente ecogénico. Hay que recordar que los miomas están constituidos tanto por músculo liso como por tejido conjuntivo y en condiciones de normalidad, dependiendo de la concentración que tengan de músculo liso o de tejido conjuntivo, ustedes van a obtener una característica ultrasonográfica. Cuanto más de músculo liso tenga, más hipoecoico van a ser. Cuando más tejidos conjuntivos, más ecogénicos van a ser. Los heterogéneos pueden producirse porque tengan en su interior imágenes anecoicas, procesos hiperecogénicos no uniformes, heterogéneos por porciones, o pueden ser mixtos, la combinación de ambos. Y recordamos que estos se deben a los diferentes procesos degenerativos que sufren los miomas. Podemos observar, como les mostré aquí, miomas ecogénicos, bien blancos, y que cuando le realizo el Doppler voy a encontrar que van a tener un flujos periféricos y recuerden que cuando ustedes ajusten el Doppler deben bajar las ganancias color dado que el latido o los movimientos intestinales pueden generarles falsas imágenes como esta. Recordemos que los miomas se pueden necrosar y esto nos va a generar cavidades quísticas. Estas cavidades quísticas pueden ser netamente anecoicas o pueden tener un particulado por detritus. En muchas ocasiones pueden llegar a visualizar al mioma con estas imágenes anecoicas en su interior, pero en otras solamente podrán identificar la imagen anecoica con
la pseudocápsula, los miomas pueden sufrir calcificaciones y estas calcificaciones pueden presentar diferentes aspectos. Podemos observar en este caso una gran calcificación que nos genera una gran sombra sónica posterior y no nos permite visualizar el mioma. Podemos ver gránulos de calcificaciones gruesos, irregulares, que en muchas ocasiones generan sombra sónica posterior y en otras una ligera atenuación sónica posterior. Podemos observar una calcificación en cáscara de huevo, donde si bien está cubriendo a todo el mioma, no tiene tanta densidad cálcica permitiendo visualizar todo el contorno. Pueden observar una imagen hipoecoica combinada con una imagen hiperecoica con calcificaciones y estos artefactos en cola de cometa que me está indicando que hay calcificaciones más pequeñas. Los miomas, como bien dijimos, generalmente son redondeados, pero pueden ser ovalados, pueden presentar lobulaciones y a veces podemos llegar a verlos ligeramente irregulares. Una vez que describimos cada una de las características de los diferentes miomas, tenemos que tomar una medición. La medición puede ser en 2D o en 3D. Debemos recordar que estas masas uterinas ocupan un volumen. Por lo tanto, si voy a hacer una medición en 2D, debo medir los 3 ejes de la lesión. El máximo, llamado longitudinal, el transverso y el anteroposterior, y lo expresaremos en milímetros. Con respecto a la 3D, si bien existen trabajos donde recomiendan la medición del volumen a través del vocal, hoy sabemos que solo tiene criterios para investigación. El otro grupo corresponde a las patologías mal definidas y la más frecuente es la adenomiosis. Recordamos que la adenomiosis es la invasión del endometrio al miometrio, es decir, es endometrio ectópico, y en la actualidad la estamos definiendo como si fuera una variable de la endometriosis específicamente miometrial. Para esto tenemos 2 criterios que evaluar. Uno es ultrasonográfico y otro es cómo vamos a clasificarlas. El patrón ultrasonográfico de estas lesiones mal definidas van a generar imágenes de diferentes tipos. Quizás la más frecuente es la visualización de quistes miometriales. Otra forma de presentarse es ver islas hiperecogénicas. Y por último, quedan los puntos ecogénicos subendometriales y en la región miometrial próxima al endometrio. Los quistes miometriales los podemos encontrar tanto en la región de transición como en cualquier parte del espesor miometrial. Los quistes pueden presentar ecos de bajo nivel, pueden ser anecoicos, pueden tener un vidrio esmerilado o una presentación mixta. Recuerden que estos quistes son glándulas endometriales que están produciendo también el ciclo endometrial. Por lo tanto, dentro de ellas pueden encontrar diferentes espectros de sangrado o bien solamente secreciones. Estos quistes pueden ser simplemente visibles como imágenes anecoicas o pueden contener una pared ecogénica que las rodea y que corresponde al miometrio normal. Además, como vemos, los quistes tienen diferentes tamaños y estos tamaños van a orientarnos si esta lesión es quística o no quística, aunque veamos pequeños orificios y no tengan el tamaño indicado. Las islas ecogénicas corresponden también a glándulas endometriales o conjunto de glándulas endometriales que no son tan definidas y se las pueden ver como regulares o irregulares o con bordes mal definidos. Estas también pueden ser medidas, se debe informar también el número. Los puntos ecogénicos
o las líneas subendometriales en calcificación en capullo corresponde a la calcificación de las glándulas endometriales. Con respecto a la clasificación, de manera histórica se las clasificaba como focales